en el sentido de eso que ya comentábamos, relacionado al amor, a la comunión que tenemos primeramente con Dios, ¿no? Que de ahí parte todo lo demás, que yo pueda tener una condición correcta con Dios, ¿no? Ahora, obviamente, esa provista por Jesucristo mismo, ¿no? Que nos puso en una relación correcta con Dios, y nosotros teniendo una relación correcta con Dios, entonces ya podemos tener una comunión con nuestros hermanos, ¿no? Y siempre eso que comentábamos ya, poder vislumbrar en el Señor su perdón, su amor, lo que hemos recibido de Él, para que entonces nosotros podamos hacerlo también con nuestros hermanos. Así que es importante que nosotros tengamos esto bien claro, ¿no? Y todo lo que hemos visto de manera práctica en la primera carta de Juan. La semana pasada veíamos la razón, ¿no?, por la cual el apóstol Juan está escribiendo esta carta. Dice el verso 13: estas cosas escribo a vosotros que creéis en el Hijo del Hombre, y dice, para que sepáis que tienes vida eterna, ¿no? Al Señor le interesa que tú tengas la seguridad de tu salvación. Al Señor le interesa que tú tengas la certeza de tener vida eterna. Decíamos, a veces dudamos, ¿soy salvo, no soy salvo? Y si tenemos alguna duda, quizá es tiempo de poder venir al Señor y quitar cualquier duda en ese sentido, porque, repito, el Señor es un Dios que quiere darnos esa certeza. Primeramente, que tenemos vida eterna, y después estudiábamos que si nosotros oramos, ¿no?, y tener la total confianza en Él, que si nosotros le pedimos algo a nuestro Padre y lo hacemos de acuerdo a su voluntad, dice la Biblia, Él nos oye, ¿no? También Dios quiere que tengamos esta certeza de que el Señor escucha nuestras oraciones y que el Señor nos responde. Es una seguridad con la que debemos vivir todos los días, ¿no? Qué triste es cuando dudamos de nuestro Señor, cuando dudamos de nuestra salvación, cuando dudamos que Dios nos oye, ¿no? Porque finalmente Dios ha prometido que nos escucha y que Él va a estar con nosotros hasta el fin, independientemente de lo que sentimos. Hay veces que sentimos, hoy no siento, como que no se trata de lo que sientas o si sientas que Dios te oye o no. La realidad es que si tú eres un hijo de Dios, la Biblia dice que Él te escucha. Independientemente de lo que sentimos, nosotros no vamos de acuerdo a los sentimientos, sino de acuerdo a las convicciones. Y el Señor quiere que tengas esa convicción. Él te escucha, ¿no? Dice el verso 16, primera de Juan 5, vamos a leer ahora del 16 al 17. Por lo pronto, primera de Juan 5, 16 dice así: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Verso 17: toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Inclina tu rostro y oramos para empezar el estudio. Señor, gracias por tu palabra y por las convicciones que tú nos has dado con respecto a la vida eterna, con respecto a que tú escuchas nuestras oraciones, Señor, con respecto a que tú estás hoy en medio de nosotros y que nos hablas, y que tú has dejado tu palabra, esto, Señor, que tú nos has dado y revelado para poder entender, Señor, a nosotros que creemos que Jesucristo es tu Hijo y que murió en una cruz para salvarnos a nosotros de la condenación de nuestro pecado, Señor. Te pedimos, Señor, que podamos seguir creciendo en el conocimiento de tu voluntad. Que los que estamos aquí, Señor, nos concedas madurez, Señor, poder ejercitar nuestros sentidos espirituales y a través de la palabra crecer, Señor, y no estar como estábamos quizá hace algunos meses, algunos años, sino como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, Señor. A cada uno de los que estamos aquí, Señor, concédenos ese crecimiento en nuestra santificación, Padre, y que cada vez nos acerquemos como iglesia, Señor, a la estatura del varón perfecto. Gracias por hablarnos y por lo que has revelado en tu palabra, para que hoy consideremos como iglesia, Señor, como familia que somos. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Déjame leerte también la NTV en este versos 16 y 17 de Primera de Juan. Dice así: si alguno de ustedes ve que otro creyente comete un pecado que no lleva a la muerte, debe orar por él y Dios le dará vida a esa persona. Pero hay un pecado que lleva a la muerte y no digo que se ore por quienes los cometen. Todas las malas acciones son pecado, pero no todos los pecados llevan a la muerte. El apóstol Juan empieza a hablar de una realidad en medio de la iglesia, en medio finalmente de nosotros. Pudiera estar pareciendo un tanto brusco, como si fuera un cambio de tema. Está diciendo el apóstol Pablo en el verso 15, ¿no? Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y después empieza a hablar de esta cuestión del hermano en pecado o no de muerte, ¿no? Así como que quizá no tuviera mucho que ver, o pensamos que hizo un cambio muy abrupto de tema en esta carta que está escribiendo. Pero si tú te fijas, y si somos observadores, creo que puede resultar claro que está hablando exactamente de lo mismo. Verso 15 dice: sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos. Está hablando de la certeza de la cual hablábamos la semana pasada y hace ratito, ¿no? Cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Y después, verso 16, inmediatamente dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, ¿qué dice? Pedirá, ¿no? Si te das cuenta, la idea es lo mismo, es la oración, tenemos la certeza que Dios nos escucha, y ahora pone una situación muy en particular, ¿no? La cuestión del pecado en alguno de nuestros hermanos. ¿Y qué dice aquí? Pedirá, pedirá. Algunas personas dicen que Juan no se está refiriendo expresamente a un cristiano, ¿no? A un hijo de Dios. Y bueno, no vamos a ahondar demasiado en esa postura, porque creo que en primera no es la mayoría de las posturas, pero bueno, la hay. Pero sí vamos a mencionarla, ¿no? Que dicen que está hablando de personas que no conocen al Señor, ¿no? Y que hay que orar e interceder por estas personas que no conocen del Señor. Aunque creo que es muy claro, estudiando el texto, a mí me pareció muy claro que se está refiriendo a cristianos. ¿Por qué? Porque es una carta dirigida a cristianos, es una carta dirigida a esta comunión con nuestros hermanos. Y entonces, si tú ves todo el contexto, está hablando justamente de eso, de esa comunión que tenemos como hermanos. Dice, y para realzar esa postura, dice: si alguno viere a su hermano. Esta palabra hermano es la palabra griega adelphos, adelphos. Y al hablar de adelphos no está hablando de hermanos carnales, ¿no? O no está hablando de amigos. La palabra adelphos sí tiene un significado particular que se refiere a hermanos en Cristo. Así que sí es muy claro que el apóstol está hablando de personas en medio de la iglesia, hermanos nuestros que pueden estar en una condición de pecado. Hay veces que creemos que esas cosas no pasan en la iglesia, ¿no? Pensamos que nadie aquí, todos nos vemos aquí muy bonitos, peinaditos y toda la cosa, y creemos que nadie aquí pudiera estar cometiendo algún pecado, y nos vemos y así: no, ¿cómo el hermano? No lo creo. Era una realidad desde entonces, ¿no? Y es una realidad. Por supuesto, no es algo deseable, no es algo que debamos solapar, no es algo que nos dé gusto, no es para decir: pues hay pecado en la iglesia, no pasa nada. No, por supuesto, no es el punto. El punto es siempre, y de acuerdo a lo que vemos aquí, es llevar a este hermano, a estos hermanos, a la restauración, a que pueda restaurar primeramente su comunión con el Señor. Así que es bien importante tener clara esta realidad. Y aquí empieza a hablar de esa postura que nosotros debemos tener como iglesia, como congregantes,
con las personas o con nuestros hermanos que están en algún pecado en particular. Vamos a ver más adelante cómo habla de dos tipos de pecado o consecuencias del pecado. Más adelante lo notamos. Pero bueno, es una realidad en medio de la iglesia. Hay pecado y repito, la Biblia habla de la disciplina en medio de la iglesia. Es cosas que nosotros debemos permitir. Dice el apóstol Pablo, por ejemplo, le dice a los corintios, ¿no? Hay pecado entre ustedes y un pecado que es sostenido, vamos a decir así, y tanto o tan grave que uno tiene a la mujer de su padre, ¿no? Imagínate, ¿no? Y nadie decía nada, y por eso Pablo dice, no hay nadie que aquí juzgue con justo juicio, no hay nadie que pueda decir esto es incorrecto. La Biblia no nos llama, nosotros estamos muy así, no hay que juzgar. Sí, no hay que juzgar y no llegar a un punto de la condenación. Pero la recriminación de Pablo a la iglesia de Corinto justamente es esa. No hay alguien de las autoridades de la iglesia que pueda juzgar y que pueda discernir que esto está mal y aplicar una disciplina en medio de la iglesia, ¿no? Es evidente que la iglesia y las autoridades de la iglesia tienen esa responsabilidad delante de Dios y delante de la iglesia de aplicar disciplina y vigilar que el pecado no vaya creciendo y que nos acostumbremos al pecado, ¿no? Eso creo que sí debe estar muy claro. Pero aquí empieza a hablar de estos hermanos, hermanos que pueden estar en medio de la comunión de los santos, y dice, si alguno viere a su hermano y dice cometer pecado, ¿no? Ahorita hablamos con respecto a de que sea de muerte o no de muerte, más adelante lo revisamos, pero dice aquí, cometer pecado que no sea de muerte, dice, pedirá. Recuerda de ese contexto que ya decíamos, ¿no? Está diciendo que si nosotros oramos debemos tener la convicción que Él nos escucha, ¿no? Cuando nosotros vemos a un hermano en pecado, normalmente nuestra respuesta primaria o lo primero que hacemos cuando vemos a alguien en pecado es juicio, ¿no? Juicio en el sentido de condenación. Uy, ¿qué hace? ¿Cómo llegó a esto? Etcétera, ¿no? Repito, no quiero decir que la iglesia e incluso las autoridades de la iglesia deban ejercer disciplina y juzgar con justo juicio. Pero hay cosas que nosotros como congregantes debemos hacer. Lo que dice aquí que hagamos es pedir, orar. Lo primero que debes hacer por tu hermano, a lo cual tú dices, si tú lo ves cometer pecado que no sea de muerte, o sea, si tú sabes, si para ti es evidente que alguien que conoces de la iglesia, un hermano en Cristo, está cometiendo pecado, lo primero que tenemos que hacer es pedir, venir delante del Señor con la convicción de que Dios nos escucha, ¿no? Orar por la persona, no repito, no acabárnoslo, no ir con el chisme con toda la iglesia, decirle a todas las personas. Hay cosas que hacer, ¿no? Dice, si tienes un hermano que tiene algo contra ti y no se llega a un acuerdo, dice, ve con unos hermanos maduros y trae testigos. Y bueno, hay un proceso que nosotros debemos vigilar cuando vemos situaciones así, ¿no? Hasta llegar a un punto, dice ahí en Mateo 18, ¿no? En algunas circunstancias de poder hacer evidente ese pecado ante la iglesia y que la iglesia pueda saber, ¿no? Que esta persona ha recibido cierta disciplina. Pero esto ya es después de ciertas circunstancias, ya es que se agotaron ciertas instancias. Lo primero que hay que hacer es pedir. Si estamos viendo a alguien, dicen por ahí que el ejército de cristianos es el peor ejército porque en vez de levantar al caído, ¿no? Lo que hace de pronto es, lo ves caído, lo ves mal, y lo que hacemos es machacarlo y caerle todos encima, ¿no?
Repito, no es que estemos ciegos ante el pecado. El pecado hay que observarlo y hay que tratarlo y tomarlo como es. El pecado es el aguijón de la muerte y que trae unas consecuencias eternas graves. Pero nosotros como hijos de Dios, cuando vemos a alguien en pecado, un hermano nuestro, lo primero que hacemos es pedir por él. Pedir, venir delante del Señor, orar por Él, ¿no? Quizá esté pasando situaciones difíciles, momentos complicados, ¿no? Más que aplicar un juicio, Dios pide primeramente orar por ellos, ¿no? Repito, aquí dice un pecado que no sea de muerte. Ahorita ahondamos en esas situaciones, ¿no? Esta cuestión del pecado de muerte o no de muerte, quizá los lectores de primera instancia del apóstol Juan, probablemente podemos pensar que ellos tenían muy claro o más claro que era un pecado de muerte o no de muerte, ¿no? A lo mejor ellos lo sabían. La realidad es que Juan no especifica cuál es un pecado de muerte en medio de alguien o para un cristiano, ¿no? De ahí es que algunas personas dicen pecado de muerte o no de muerte. Cuando es de muerte es alguien que ha resistido al Espíritu Santo y entonces ya no hay mucho que hacer. Y bueno, estas son las diferentes posturas que algunas personas tienen. La realidad es que no tenemos muchos detalles, ¿no? Juan no dice los pecados de muerte son específicamente estos, ¿no? O es el pecado de muerte. Lo que sí vemos y que para mí me resulta muy claro es que es un cristiano que está en pecado, un hijo de Dios. Por eso me interesaba leer la NTV, porque dice la NTV: si alguno de ustedes ve que otro creyente, no está diciendo alguien de afuera, pues yo como voy a confrontar a alguien con su pecado de allá afuera, pues no tiene con un pecado en específico. Finalmente su pecado es no haber recibido al Señor. Los hombres decidieron decirle no a Dios y amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Pero alguien que ya ha sido iluminado, ¿no? Que en medio de la iglesia está en esta situación pecaminosa, hay quien puede estar cometiendo un pecado, dice aquí, no de muerte, o puede haber pecados de muerte. Vamos a tratar con la ayuda del Señor y de acuerdo al contexto bíblico tratar de ver a qué se refiere Juan cuando está diciendo pecado de muerte para un creyente. Repito, hay quien dice que es para no creyentes, pero nosotros no vamos a estudiar más ya esa postura, sino alguien que conoce del Señor, ¿no? Está diciendo, repito, un hermano en la fe. Entonces, un pecado de muerte, un pecado que un cristiano comete tan grave que Dios le puede llegar a quitar la vida como consecuencia de su pecado. Y me refiero a la vida física, no a la vida eterna, ¿no? Nosotros sabemos que la salvación es por gracia, ¿no? Y el Señor, si nos ha dado esa salvación por gracia, nosotros no podemos hacer nada para resistir esa gracia, no podemos hacer nada en ese sentido, pero si estamos cometiendo algún pecado de acuerdo a lo que, bueno, ve de una vez por favor a 1 Corintios 11:27, puede haber algunos pecados que pueden implicar la muerte física. Sí, busca 1 Corintios, pero antes déjame recordarte este caso, por ejemplo, de Ananías y Zafira. ¿Te acuerdas? Dice la Biblia que ellos mintieron al Espíritu Santo. Ellos eran parte de la iglesia y como ellos veían que todas las personas vendían sus casas y traían el dinero a los pies de los apóstoles, ellos dijeron: no, nosotros no nos queremos quedar atrás, entonces vamos a vender la casa, ¿no? Pero vamos a llevar, no me acuerdo, un porcentaje, vamos a llevar la mitad ante los apóstoles y nosotros nos quedamos el otro porcentaje de la casa. ¿Ese era el problema? No, ellos podrían quedarse con la casa, ellos podían haber quedadose con lo que quisieron. El punto es que ellos llegaron
y trataron de mentir al Espíritu Santo. Mintieron a los apóstoles diciendo: vendimos todo y esto es todo lo que tenemos, ¿no? Y eso estaba implicando una mentira. Primero entra Ananías y entonces, al mentir al Espíritu Santo, nosotros podemos observar ahí en el libro de los Hechos, es que Ananías cae muerto, ¿no? Y dice, el mismo Pedro le dice que iba a morir, y él cae, y hay una muerte física como una consecuencia de su pecado, ¿no? Quizá no tenemos demasiados elementos para decir que Ananías y Zafira en verdad eran cristianos, aunque podemos asumir que lo eran, ¿no? Porque finalmente hubo una disciplina de parte de Dios en ese sentido para su vida, aunque quizá sería difícil aseverar totalmente o con plena seguridad que ellos eran cristianos. Lo que sí vemos es que eran personas que eran parte de la iglesia, que al mentir al Espíritu Santo les viene una consecuencia física. El Señor les quita la vida, ¿no? Podemos pensar que este es un pecado de muerte. Un pecado de muerte, y si somos quizá más específicos, un pecado de muerte física, no de muerte eterna. No es que ellos por esa causa se hayan ido a la muerte eterna, ¿no? Sino que implicó que ellos perdieran la vida en ese momento. Pero bueno, ahora sí dice primera carta a los Corintios 11, verso 27, está hablando de la cena del Señor y está diciendo algunas cosas. Repito, otra vez, esto es en medio de la iglesia y se asume que quienes participan de la cena del Señor son hijos de Dios, son cristianos, son miembros de la iglesia. Dice el verso 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Verso 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Está dejando algo bien claro el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. ¿Quiénes deben participar de la cena del Señor? Y si el que lo tome lo hace sin considerar el cuerpo de Cristo y sin probarse a sí mismo, ¿no? Podría tener esta actitud de vivir, de comer o beber indignamente, ¿no? ¿Y qué está haciendo? De acuerdo a lo que dice el verso 29, está comiendo juicio, ¿no? Está comiendo juicio en realidad. Y dice el verso 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Esa expresión dormir, si la está usando el apóstol Pablo, esta expresión la usa generalmente cuando alguien, vamos a decir, pierde la vida en este mundo, pero sabemos que no está muerto, porque en realidad está con el Señor y será resucitado con Cristo. Entonces Pablo, cuando se refiere a los que duermen, está hablando a los que han muerto con la esperanza, ¿no? Con la esperanza de estar con su Salvador. Por eso aquí dice, muchos duermen. Por eso sabemos que está hablando de cristianos que al no considerarse a sí mismos, al poder estarlo haciendo en pecado, traen una consecuencia. Dice que hay muchos enfermos, hay debilitados, y dice, y muchos duermen. Muchos ya no están en esta vida, están con el Señor, ¿no? Entonces se asume que están cometiendo un pecado al tomar indignamente la cena del Señor, un pecado de muerte, otra vez decimos, física. Dice el verso 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Qué tenemos que hacer? No dice, no tomes la cena del Señor. Lo que dice es, examínate primero, ¿no? Examina tu vida, examínate a ti mismo y no serás juzgado. Dice el verso 32, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que seamos condenados con el mundo, ¿no? Así que es importante poder ver y observar esta condición. Tenemos el ejemplo de Ananías y Zafira, tenemos el ejemplo que ahora vemos en la cena del Señor de algunos creyentes que pudieron estar en algún pecado y que sufrieron una muerte prematura como consecuencia de su pecado, ¿no? Eso puede pasar de acuerdo a lo que estamos viendo en la Biblia. Alguien
lo vamos a ver más adelante, que está en pecado y continúa en pecado y sigue en pecado sin arrepentirse, como lo vamos a ver, finalmente trae una consecuencia. Y si es hijo de Dios, ¿no?, el Señor va a ejercer su juicio, su disciplina, y puede llamarlo a casa prematuramente, ¿no?, antes de tiempo. Entonces es un pecado de muerte física. Algo que es importante puntualizar: a veces vemos a alguien morir joven, ¿no?, o a alguien morir fuera de tiempo, y muchas personas asumen, seguramente murió joven porque estaba en pecado, ¿no? Esa no es una constante, no sabemos. Tenemos, por ejemplo, a Esteban, ¿no?, que murió joven, pero finalmente estaba en santidad y murió enfrentando la consecuencia de predicar a Cristo, no la consecuencia de su pecado. Entonces, sí es importante dejar esto bien claro. No es que todas las muertes aparentemente prematuras impliquen un pecado en todo eso. Hay personas que el Señor decide llevárselos jóvenes, ¿no?, por alguna situación. Dice el libro de Isaías, ¿no?, muere el justo y nadie se pregunta por qué muere, y sin saber, dice que Dios los está librando, ¿no? Entonces el Señor a algunas personas, por alguna razón que no sabemos, ¿no?, Él decide librarlas del sufrimiento, de las situaciones de esta tierra, y decide llevárselos, pero no como una consecuencia del pecado, en realidad para librarlos, para llevárselos y tenerlos en resguardo Él en su presencia, ¿no? Repito, no por pecado. Así que no hagamos conclusiones, ahí es donde sí no tenemos que juzgar. Vemos a alguien que murió antes de tiempo y nosotros no podemos decir, fue por su pecado. No sabemos, ¿no? Eso está, y como lo vamos a ver más adelante, eso está y solamente lo sabe el Señor, no nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer, de acuerdo a lo que hemos visto hasta ahorita, es: si tú ves una persona, un hermano tuyo, en un pecado, ¿no?, que no sea de muerte, ¿qué tienes que hacer? Orar por estas personas. ¿Ves a alguien en pecado? Ora por él. La idea es que estos hermanos puedan ser restaurados, ¿no? Luego dice, regresa a 1 Juan 5, verso 16. Otra vez lo leemos y dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y dice, y Dios le dará vida. Esto es para los pecados que no sean de muerte, ¿no? Hay pecado de muerte. ¿Cómo puede responder el Señor a esta nuestra intercesión? Si puedes ver, esta es una oración intercesora, ¿no?, que finalmente fue lo que hizo Cristo con nosotros. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él se puso como intercesor nuestro, ¿no? Intercedió por nosotros, por perdón delante del Padre, ¿no?, para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Esta oración es una oración intercesora, ¿no? Intercedo buscando el arrepentimiento de mi hermano, y dice aquí, y Dios le dará vida, ¿no? Hay una respuesta a todo eso. Hay algo importante que dice más adelante, dice: hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Sí hay un pecado de muerte, sí hay un pecado que podemos considerar de muerte. Ya vimos los pecados no de muerte, ¿no?, y los pecados de muerte que pueden implicar esta cuestión física. Y en ese sentido, repito, un poco más adelante ahondaremos en esto, pero en este sentido hay algunas circunstancias, ¿no?, en las que nosotros hemos visto quizá el no arrepentimiento de este hermano, esta perseverancia en el pecado, perseverancia en hacer el mal, etcétera, que pudiera estar en una cuestión de un pecado de muerte. Y ahí dice el apóstol Pablo,
el apóstol Juan dice, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Puedes ser una persona que finalmente va a recibir la consecuencia, ¿no? Decía en 1 Corintios 11, hablando de la Santa Cena, juicio come y juicio bebe para sí. Finalmente Dios va a juzgar ese pecado, y al Dios entrar en esa vida, digamos, ¿no? Y empezar el juicio sobre su vida, ahí de alguna manera nos dice el Señor, ok, esto ya no ores por esto, ¿no? Ahora eso está totalmente del lado de la cancha de Dios, y Él decidirá qué hacer. O sea, hay un tiempo, hay un momento en el cual esto es solamente, o esto está solamente ya en manos de nuestro Señor. Ya no tiene tanto sentido orar por su restauración, porque ya esta situación totalmente está en las manos de Dios, y vamos a decir, ya nosotros no podemos hacer nada, ¿no? Por eso será importante que empecemos a orar antes de que lleguemos a estas instancias. Empecemos a orar unos por otros, ¿no? Empecemos a orar. Si tú ves a un hermano, tal vez lo estás viendo en un pecado, pues, quizá pudiera ser importante, pero tal vez no es un pecado de muerte, sino un pecado en el cual todavía este hermano puede estar medio en sí, ¿no? Con su mente en sí, todavía el Señor le puede conceder este arrepentimiento, todavía vemos que hay cierta sensibilidad en su corazón, entonces decimos, oramos, ¿no? Pero hay momentos en que ese pecado ya ha hecho tanto daño en el corazón del hombre, ¿no? De un cristiano incluso, que ya su mente está cauterizada, que su corazón está cauterizado, que ya no puede voltear sus ojos al Señor, que ya no, eso ya está, de acuerdo a lo que entendemos aquí, eso ya está en manos del Señor. Y el que aplicará justicia, o el que aplicará una medida con respecto a esa vida, es Dios, ¿no? Debemos reconocer entonces que no todo pecado lleva a la muerte, pero sí hay pecados que terminan en un hijo de Dios que se va a casa antes de tiempo gracias al pecado. Por eso es importante que si hoy nosotros mismos estamos en ese pecado, ¿no? O estamos con esta situación pecaminosa en nuestras vidas, podamos hoy, ¿no?, voltear al Señor, ¿no? Tal vez algunos de los que estamos aquí, o algunos de los que puedan ver esta transmisión en las redes sociales, hoy el Señor les está hablando, hoy el Señor te está diciendo, arrepiéntete ya, ¿no? Ya no hay más tiempo, ya tenemos, hoy es el día, no te esperes a mañana, no te esperes al ratito. A veces esperamos, ¿no? Así, hoy no me arrepiento mañana, ¿no? Si te acuerdas cuando está Faraón y están las 10 plagas, hay una situación que llama mucho la atención. Está la plaga específicamente de las ranas, ¿no? Todo lleno de ranas, ¿te imaginas? Todo lleno de ranas. Y Faraón llama a hablar a Moisés, ¿no? Y le dice, oye, pues mira las ranas, y ¿qué estás así, ya reclamándole esta cuestión, ¿no? Y Moisés le dice a Faraón, ok, voy a orar para que el Señor te quite las ranas. ¿Cuándo quieres que ore? ¿Y sabes qué le contesta Faraón? Mañana, ¿no? O sea, el Faraón no le dice, pues ya, ahorita, ya no quiero más ranas. Faraón le dice, mañana, ¿no? Y sabes que nosotros cuántas veces hemos estado en esa actitud. El Señor nos llama al arrepentimiento, el Señor ya está dispuesto a quitarte las ranas cochinas de tu vida, ¿no? De nuestra vida. Y nosotros, ¿qué le decimos muchas veces al Señor, ¿no? Por amar nuestro pecado, finalmente es, pues mañana, Señor, ¿qué te parece si esta noche todavía me doy este permisito y ya mañana, ya esta semana, y si el domingo ya me arrepiento, ¿no? Pues de aquí a que termine el año, pues ya nada más faltan algunos mesecitos, ¿no? Pues puedo tenerlo, y ya empiezo enero, ya me pongo a cuentas con el Señor. Para muchas personas no llegará ese mañana. Debemos buscar el arrepentimiento el día de
hoy. Vengamos al Señor hoy arrepentidos, ¿no? Lo que sí es importante es que si nosotros no estamos en esa posición, no venir en una actitud de juicio, de condenación, sino de oración unos por otros. Está en peligro la vida de tu hermano. Está en peligro la vida de tu hermano, ¿no? ¿Qué haces cuando si ves a alguien pasar la calle y ves que va pasando un camión, ¿no? Y que él no ha visto? No le mandas un WhatsApp, ¿no? Oye, va a pasar un camión, ¿no? O le dices, oye, no, mira, no quiero ofenderte, pero mira, viene un... O sea, en eso ya se lo llevó el camión, ¿no? Que agarras, le pegas un grito, ¡hey! Y lo jalas, aunque se enoje el hermanito, ¿no? Aunque se saque de aunque se sienta, ¿no? Más vale salvarle la vida de su pecado, ¿no? Y eso es lo que el Señor nos llama a hacer, a interceder, a orar, a confrontarnos, a exhortarnos los unos a los otros. A veces cerramos los ojos a lo que está pasando, ¿no? Con esa onda de que de pronto decimos, si no lo veo no pasó, ¿no? Entonces cerramos los ojos a los pecados de los demás y no me meto en problemas, ¿no? Porque evidentemente si yo voy y confronto a alguien con su pecado, no necesariamente me va a decir, ay, sí es cierto, perdón, ayúdame a orar, oramos y me arrepiento. La verdad es que lo más común que pase es, no es cierto, y sales volando por ahí, ¿no? Pero el apóstol Pablo decía algo importante a la iglesia de Éfeso. Ahí en el libro de los Hechos le decía, mis manos están libres de su sangre, porque no he rehusado a decirles todo el consejo de Dios, ¿no? Te he hablado, te he confrontado, oré por ti. Entonces cuando el Señor me pida cuentas de tu vida, yo, sí, Señor, mira, mis manos están limpias, ¿no? En la NTV traduce, porque no me rehusé a contarles todo el consejo de Dios. La NTV dice, porque no me eché para atrás a la hora de decirles la verdad, ¿no? Es muy fácil echarnos para atrás, ¿no? Hoy ves al hermanito en pecado y es más fácil ir y decirle a alguien, oye, el hermanito está en pecado, ¿no? Eso es lo fácil, ¿no? Lo difícil es no echarte para atrás, ir con este hermano y decirle, lo que estás haciendo es pecado. Y sabes que, hermano, tu vida está en peligro. Y aparte de estar orando por ti, vengo a pedirte que te arrepientas. Ese es el llamado que el Señor nos ha dado. No dejemos a la gente con sus pecados, no dejemos a las personas, porque son nuestros hermanos, ¿no? Y dice, ve por favor a Santiago 5. Santiago 5, vamos a leer 19 y 20. No tenemos que abandonar a nuestros hermanos a su pecado, ¿no? Lo más fácil es darle la espalda, voltear, dejarlos ahí, que reciban la consecuencia de su pecado. Pero ve lo que dice Santiago 5, verso 19. Dice la NTV, que te voy a leer. Mis amados hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver, pueden estar seguros de que quien haga volver al pecador de su mal camino salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. Para empezar, Santiago dice algo, híjole, que a mí me deja temblando. Dice, mis hermanos, si alguno de ustedes, ya no está diciendo solo si ves a alguien, sino si dice alguno de ustedes, o sea, incluido puedes estar tú ahí. El que cree estar firme, mire que no caiga. Quizá hoy nos sentimos fuertes en nuestra relación con el Señor, hoy nos sentimos bien, hoy decimos, mira, estoy leyendo la Biblia, voy avanzando. Ok, ¿crees estar firme? Checa que mañana no estés en pecado, ¿no? O sea, esa es una posibilidad que tenemos todos. Y dice que cuando nosotros confrontamos, cuando nosotros hablamos con el débil, dice ustedes que son espirituales, restaurarle en amor
considerándote a ti mismo, considerando que tú mismo puedes estar en ese lugar mañana. ¿Cómo quisieras que actúen contigo? Y dice, ustedes, ¿no? Si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro le hace volver. Eso es nuestra... Imagínate, yo no... De los momentos más complicados de mi vida y difíciles, quizá que hoy tengo más en mi mente, en mi corazón guardados, recuerdo a mi hermano carnal, ¿no? Cómo él se hizo cargo de mi vida, ¿no? Y cómo él se esforzó, y me jaló y oró por mí e hizo muchas cosas por mí, ¿no? Eso es nuestra... bueno, mi hermano es mi hermano en Cristo, pero también es mi hermano en la carne, ¿no? Hermano, esta es nuestra labor, ¿no? No se trata de exhibir a quien hace pecado o no exhibir, se trata de salvarle la vida, ¿no? Si está en ese pecado y persiste, y a veces, repito, por guardar las apariencias o guardar ciertas cosas, no hacemos nada. Debemos saber esto, está en peligro su vida. Y el aspecto positivo dice, verso 20, pueden estar seguros de que quien haga volver al pecador de su mal camino, salvará a esa persona de su muerte. O sea, hay veces que orando por él, jalándolo, a lo mejor hasta de los pelos, ¿no? Recuerdo a Nehemías, ahí en Nehemías 13, como Nehemías había regresado ya después de la restauración y todo ya estaba muy padre ahí en Jerusalén, y Nehemías tiene que regresar a Babilonia, y después de algunos años pide permiso en Babilonia y quiere regresar a ver cómo estaban las cosas en Jerusalén, ¿no? Y cuando ve todo igual, ¿no? Pecado dentro del templo, los levitas, los sacerdotes. Y dice que Nehemías entra y dice que los agarró, literal dice, los agarró de los pelos y se los arrancó, ¿no? No estoy diciendo que desgreñes a tu hermano, pero el punto es lo que sea necesario, lo que sea necesario. O sea, a veces es el desgreñe, ¿no? No lo sé, el Señor nos dé sabiduría, el Señor nos dé misericordia, el Señor nos dé gracia para poder hacer volver a nuestro hermano. Dice, pueden estar seguros de que quien haga volver al pecador de su mal camino, salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. ¿Qué podemos traer como resultado? El perdón. A veces lo que hacemos es tomarnos el lugar de Satanás. ¿Te acuerdas qué hace Satanás? Satanás es el acusador, ¿no? Y Satanás llegó delante del Señor y mira Job, ¿no? Y mira estos, y mira, esa es la chamba de Satanás. Es acusador, ¿no? Y no digamos que Satanás busca nuestro bien, ¿no? No lo hace en el sentido de, Señor, hay que restaurarlo, ¿no? O sea, es míralo y para tirarnos, porque anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿no? Nosotros no tenemos esa labor que tiene el diablo, sino más bien el de la restauración. Traerá como resultado el perdón de muchos pecados. ¿Quiénes vamos a ser nosotros? ¿Quien acuse o quien traiga al perdón? El que traiga a la restauración. No estoy diciendo, hay cosas que hay que hablarlas, ¿no? Hay cosas que hay que hablarlas porque es necesario hablarlas, pero no en el sentido de acusador, no en el sentido acusatorio, ¿no? Sino en el sentido de que muchas cosas es importante hablarlas para darles una solución, ¿no? Porque, repito, a veces guardamos silencio y nada más dejamos que el problema crezca. Hay veces, como decíamos hace unos minutos, tenemos que ir con personas maduras. Hoy está pasando esto, ¿cómo le hacemos? Y vemos la forma de trabajar y de ayudar, ¿no? Pero repito, no cerrando los ojos, ¿no? Trayendo al Señor, ¿no?
No abandonar al hermano en pecado, ¿no? Repito, la iglesia, parte de lo que hace la iglesia es aplicar disciplina, ¿no? Y entendiendo que la disciplina es para restauración, porque finalmente la disciplina es amor, porque el Padre al que ama, disciplina. Entonces entendemos que la iglesia disciplina en amor, ¿no? Para restaurar. A veces esa disciplina, dice la disciplina al momento no es causa de gozo sino de tristeza. La disciplina definitivamente trae tristeza, trae dolor, pero trae un fruto de paz y de justicia a todos los que en ella han sido entrenados, ¿no? Parte de la iglesia es esa disciplina en amor para restauración, ¿no? Y bueno, sí, la iglesia ante ciertos casos, sí, la iglesia y las autoridades en la iglesia tienen la responsabilidad delante de Dios de pedirle a personas que no estén en esta iglesia, ¿no? Quitarlos de la comunidad de la iglesia porque están haciendo algún daño, ¿no? Pero repito, en primera instancia lo que hace la iglesia es buscar la restauración, que estas personas puedan entender. Por último, primera de Juan 5, verso 16. Primera de Juan 5, 16 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y creo que esto nos puede dar mucha luz con respecto al pecado de muerte. Tal vez puede ser que esto nos ayude a poder identificar quizá un poco esto. Esta palabra practica el pecado, ¿no? Sabemos que todos, tú, yo, todos los que estamos aquí, todos los que venimos los domingos a la iglesia, tenemos una lucha constante contra el pecado, ¿no? Todos luchamos contra el pecado. Esa es una lucha continua del cristiano. No es que llegue el momento en el que uno diga, yo ya no tengo riesgo, ¿no? Todos tenemos ese riesgo. Sí, adelante, mi hermano. Exacto, sí. Incluso esa cuestión que decíamos hace ratito, ¿no? El que cree estar firme, creo que principalmente es eso, y tiene que ver con lo que usted menciona, ¿no? Esta cuestión, yo ya me creo firme, yo ya me creo bien, ¿no? Eso que usted está comentando, ¿no? Lo importante es esta palabra o esta frase, no practica el pecado, implica eso, un hábito, una continuidad, una secuencia en la que se peca, se regresa al pecado. Podemos considerar quizá una persona que ya hablamos, ya le dijimos, ya hicimos, ya oramos y no se arrepiente y no vemos que quiera arrepentirse y sigue enfrascada en su pecado. Podemos pensar que llega un punto en el que, por eso dice Juan, ¿no? Por ellos ya no digo que se pida, ¿no? Ya eso queda totalmente en las manos del Señor, ¿no? La disciplina no es que no sea un hijo de Dios, es que como iglesia, como liderazgo, ya hicimos todo lo que teníamos que hacer y sigue en esta cuestión pecaminosa, sigue en esta actitud. Entonces eso ya no amerita oración, sino más bien el Señor es el que va a aplicar la disciplina, ¿no? Por último dice, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Algo importante, dice la Biblia, que antes nosotros ahí en Romanos 6:16, por cuestión de tiempo ya no lo voy a leer, pero en Mateo 6, del 16 al 18 dice que antes nosotros éramos esclavos del pecado y ahora nosotros venimos a ser siervos de la justicia, ¿no? Y que ahora nuestra condición es diferente. Ahora nosotros tenemos los elementos. Como redimidos ya no somos esclavos del pecado, sino más bien nosotros obedecemos a Cristo, a la justicia, y somos libres de la condenación del pecado. Somos libres de esa servidumbre del pecado, ¿no? Mientras estemos en esta tierra va a haber presencia del pecado.
porque el que diga que no tiene pecado hace a Dios mentiroso y la verdad no está en él. Nadie de aquí puede decir no he pecado, ¿no? Dice un predicador por ahí, hasta cuando me arrepiento estoy pecando, ¿no? O sea, el pecado es bien difícil, ¿no? Poder entender y saber toda la implicación que tiene el pecado. Pero algo que nos da mucha esperanza en esta lucha contra el pecado, dice: pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y dice: el maligno no le toca. Esta palabra tocar, ¿tú te acuerdas cuando estaba Jesús después de haber resucitado y que se acerca María y está con María, ¿no? Y primero dice que María lo tiene, ¿no? Y Jesús le dice: no me toques porque todavía, bueno, la Reina Valera dice: no me toques porque todavía no he subido al Padre, ¿no? A veces hay quien dice que si lo tocaba algo pasaba en Cristo y que iba a perder como cierta pureza, entonces pues no había subido con el Padre. La palabra tocar que se ocupa ahí solo se ocupa 2 veces: aquí cuando dice el maligno no le toca, y cuando Jesús le dice a María: no me toques porque no he subido al Padre. Esa palabra más bien tiene que ver, o podría traducirse: no me retengas. Literalmente quiere decir no engancharse, no agarrarme, no asirse de. Entonces, ¿qué le estaba diciendo Jesús a María? ¿No? Es como cuando de pronto mi hijita, voy a salir de la casa y me agarra y no te vayas, ¿no? Yo le digo: pues tengo que ir a hacer tal labor y tengo que hacer tal cosa. No es así como no me toques, es déjame ir, necesito ir a hacer eso, no me retengas, ¿no? No es que el maligno no pueda literalmente tocarnos, ¿no? El maligno puede tocarnos y puede hacer ciertas cosas en contra de nosotros, y nosotros tenemos que estar guardarnos. Y dice Santiago también que sométete a Dios, resiste al diablo y él huirá de nosotros, ¿no? La primera forma de yo hacer huir al diablo es sometiéndome y obedeciendo al Padre. Y si yo obedezco a Dios, la consecuencia va de ser: y el diablo huirá de vosotros, ¿no? Está diciendo aquí: el maligno no te toca. Está diciendo: el maligno no se puede enganchar de ti, o sea, no va a estar enganchado de ti, trepado ahí todo el tiempo, ¿no? Sino quizá podrá hacerte algún daño, quizá podrá tocarte, ¿no? Pero nunca te va a tener por completo, porque ahora somos libres del pecado. Ya no somos siervos del pecado, ahora somos siervos de Cristo. Ahora somos siervos de la justicia, ¿no? Nos puede dar quizá algún toque superficial, ¿no? Pero nuestra pertenencia es a Cristo. Inclina tu rostro y oramos. Bendito Señor, queremos honrarte y bendecirte, Señor, porque eres misericordioso. Dice tu palabra que aquí mismo en Juan, que ya hemos estudiado, que si alguno ha cometido pecado, que lo confiese, Señor, que vengamos delante de ti y estemos a cuentas contigo y podamos reconocer: sí, Señor, he pecado contra ti y solo contra ti he pecado, como decía David, Señor. Y hoy venimos delante de ti diciéndote eso, Señor: hemos pecado. No podemos escondernos de ti. Nuestro pecado es evidente y ha traído consecuencias a nuestra vida, Señor. Ha traído consecuencias en mí, en mi familia, en mis hijos, en mi esposa, en la iglesia, Señor. Porque el pecado, Señor, es algo destructivo, es algo que trae muerte. Es algo, Señor, que nos aleja de la comunión contigo, Señor, y nos roba tantas cosas, Señor.
Por eso es tan claro, Señor, que tú nos dices que vengamos arrepentidos delante de ti, Señor, y que en ti hay perdón de pecados, y que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el cual está a tu lado, Señor, intercediendo por nosotros, Señor. Gracias. Gracias por proveer perdón, Dios. Porque, Señor, si tú, cuando éramos enemigos, entregaste a tu Hijo, Señor, para que pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados, cuánto más, siendo ya hijos tuyos, no podremos ser reconciliados contigo, Señor. Hoy, Señor, si alguno de los que estamos aquí necesitamos esa reconciliación, Señor, perdona nuestro pecado, perdona mi pecado, Dios. He pecado contra ti, no contra nadie más, Señor. No es que haya pecado en contra de mi esposa, he pecado contra ti, Señor. No es que haya pecado solamente en contra de mi esposo, mi pecado en realidad ha sido en contra tuya, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Venimos en el nombre de Cristo y apelando a su muerte en la cruz, en la cual, Señor, se hizo toda justicia, Señor, para que hoy nosotros podamos ser llamados hijos de Dios. Sabemos, Señor, que hemos recibido tu perdón y tu gracia, Señor, que hemos pecado y nos has perdonado muchas cosas, Señor. Y dice también tu palabra que al que mucho se le ha perdonado, mucho ama, Señor, y queremos ser entrenados en ese amor. Así, Señor, que si ahora nosotros, restaurados en ti, somos testigos del pecado de alguno de nuestros hermanos, Señor, líbranos de ser los primeros en juzgar. Que tú y las autoridades que tú has dispuesto serán quien juzguen. Pero lo que nosotros queremos es hacer lo que dice tu palabra. Aquellos que son espirituales, restaurarle en amor, teniendo la certeza, Señor, de que si pedimos conforme a tu voluntad por nuestros hermanos, Señor, que están en algún pecado, Padre, tú nos oyes, tú nos escuchas, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener también esa cultura de la intercesión unos por otros, Señor. Ayúdanos a interceder por nuestros hermanos en la iglesia, por nuestros coordinadores de ministerios, nuestros maestros, nuestros pastores, Señor, porque todos estamos en un riesgo latente, Señor, con respecto al pecado. Y aunque sabemos que el pecado, que Satanás, que el maligno no se puede asir de nosotros, Señor, sin embargo nos ha hecho mucho daño, Padre. Pero confiamos en tu promesa, Señor, en que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Padre? Levántanos, Señor, como familias y como iglesia, porque tú vendrás, Señor, por una iglesia sin mancha y sin arruga, y que tú vas a proveer para ti una iglesia santa, Señor. Te honramos, Señor, bendecimos y damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Hermano, que el Señor te bendiga.